Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en el especial de Navidad. Se nota, ¿no? No hay confusión. No es el especial Halloween, no es el especial verano. Estamos en plena Navidad. Que por cierto, felices fiestas, feliz año nuevo, todo lo que se viene, qué fantasía el 2026, que va a ser nuestro año, que lo llevo diciendo un montón y ya me daréis la razón el año que viene, ¿vale? Así que nada, ahora aquí estamos a lo que vinimos, que es este especial de Navidad que os va a encantar porque es lo que os gusta, os traigo lo que os gusta. Y es una recopilación de 3 historias vuestras que han sucedido durante las fiestas navideñas. El terror navideño que han vivido 3 personas, que son las 3 personas que nos mandan estas historias y que desde luego no nos van a dejar indiferentes. Porque mi hermana dice, que es, por cierto, la editora de este canal, la mejor, que ya nunca va a volver a ver la Navidad de la misma forma. Así que... avisadas quedáis, ¿vale? Vamos sin más dilación a leer los titulares de las historias que nos deparan el día de hoy en este especial Navidad. No sin antes recordar que este es el correo donde puedes mandarnos tu historia si es que quieres que sea contada aquí en tu canal, historias@lachicabona.com. Y ahora sí, los titulares de las 3 historias navideñas que nos deparan el día de hoy son Navidad, Navidad, fatídica Navidad. Navidad, Navidad, fatídica Navidad. La cena de Navidad de empresa y aquella Navidad. Ok, ¿estamos listas? ¿Estamos listos? Agarra palomitas, manta y enciende todas las luces porque esto empieza. Y empezamos por la primera historia que se titulaba Navidad, Navidad, fatídica Navidad. Y dice así: Hola chica bona, me llamo David, puedes decirlo sin problemas, aunque los nombres de las personas de esta historia las cambiaré por privacidad. He estado mucho tiempo pensando en escribir esta historia por los temas que implica, pero me gustaría compartirlo. O sea, finalmente te has decidido, ¿no? Ya que a las personas a las que se lo he contado no me han tomado en serio y creo que aquí por fin me voy a sentir acompañado. Desde luego que sí, este es el lugar. Además, escuché una historia parecida en tu canal y eso me ha animado a contarlo de una vez por todas. Bueno, empiezo con un poco de contexto. Bien, cuando esto me pasó yo tenía 14 años y en esa época tenía un mejor amigo al que llamaremos Eric. Él era 2 años mayor que yo y justo en ese momento, por lo que fuera, nos estábamos empezando a distanciar. Bueno, ahora explicaré un poquito más por qué, aunque en ese entonces ya teníamos muchos años de amistad, desde que yo tenía 10 y él 12. Entonces nada, vivíamos en la misma urbanización y siempre quedábamos por las tardes para patinar en el parque de detrás de la urbanización y en verano, con el calor, pues nos quedábamos largos ratos en la piscina e incluso bajábamos a cenar allí para estar frescos. Estábamos todo el día juntos. Siempre hablábamos de todo, aunque solo empezamos a contarnos nuestros problemas más serios o cosas así por el estilo a los 2 años de conocernos. Supongo que sobre todo porque ambos acabábamos de entrar en la adolescencia y estábamos teniendo experiencias muy parecidas. Entonces nada, uno de esos días me contó algo bastante impactante y es que resulta que él había tenido un hermano gemelo, el cual murió nada más nacer. Se llamaba Marcos y solo sobrevivió unos minutos fuera del vientre de su madre. Me contó que su madre nunca se recuperó de aquello y que él sentía que Marcos siempre la acompañaba y que además se había comprometido a llevar una buena vida para honrar su memoria. Esto la verdad que a mí me conmovió muchísimo, incluso lloramos los dos después de esa confesión. Entonces nada, pasó un año y medio, de hecho, después de esa conversación y Eric se tuvo que mudar por problemas familiares, así que cada vez nos veíamos menos, pero yo siempre le tenía mi memoria. Pero es que además lo que pasó es que se empezó a juntar con malas compañías que lo metieron en la bebida y cosas más turbias a los solamente 16 años. Qué miedo, eso sí me da miedo, ¿eh? El tema de la adolescencia y las sustancias y todo, yo como madre, miedo, ¿eh? Entonces nada, siempre que lo veía, él me juraba y perjuraba que estaba completamente limpio. Él me lo negaba todo, pero yo, de verdad, te puedo asegurar que lo vi borracho muchas veces. La cosa es que cada vez que se emborrachaba, cambiaba completamente. Y lo curioso es que hablaba consigo mismo diciendo: Eric, ¿qué estás haciendo? Tienes que cuidarme, me prometiste que estaríamos bien. Y te juro que su voz cambiaba. De repente se hacía más aguda, parecida a la que él tenía más de pequeño. La verdad, intenté sacarlo de ahí, pero yo también era un niño y mis padres me hicieron alejarme de él porque acabó convirtiéndose, claro, en una mala compañía. Entonces ya no me dejaban juntarme con él. Pero
lo que más me impactó sucedió una noche de Navidad. Llegué a mi casa, agotado por la cena familiar, y a pesar de tener la ilusión de los regalos de la mañana siguiente, había pasado toda la noche con una sensación extraña. Un presentimiento de que algo no andaba bien. Y tuve una especie de pensamiento intrusivo que me decía que Eric estaba en peligro. No me lo podía quitar de la cabeza. Entonces lo llamé, ¿no? Con la excusa de que quería desearle feliz Navidad, pero todas mis llamadas iban al buzón. No me cogía ni una vez el teléfono. Así que me fui a dormir aún más preocupado. Esa noche tuve un sueño muy extraño. Era un sueño lúcido, es decir, que sabía que estaba soñando y estaba en una especie de pasillo interminable con las paredes blancas, tan blancas que casi me dejaban ciego y había luz, pero no había lámpara. O sea, no venía de ningún lado la luz, pero a la vez de todos. A pesar de estar solo y que el pasillo no parecía tener ventanas o puertas, me sentía con mucha paz. Y estuve caminando por mucho rato intentando encontrar a alguien o una salida o alguna manera de despertarme, porque como digo, sabía que era un sueño lúcido, cuando de repente escuché a alguien que dijo mi nombre. La voz de un niño. Me giré para ver quién me llamaba. Su voz me sonaba demasiado, pero no sabía de qué, y allí encontré 2 niños idénticos. No los había visto en mi vida, pero eran idénticos, con ojos y pelo negro rizado. Intuí que debían de ser hermanos. Aparentaban aproximadamente unos 5 años. La única diferencia era que uno parecía enfermo, estaba pálido, tenía ojeras y estaba muy delgado, miraba al suelo como negándose a mirarme, como con vergüenza. El otro, en cambio, parecía completamente normal y sano. Este último me miró con cariño, agarró la mano de su hermano acercándose a mí, sonrió y me dijo: «Hola, David. Creo que todavía no nos conocemos. Tenía muchas ganas de verte en persona, al menos una vez». Me quedé muy rayado. O sea, ¿cómo sabía este niño mi nombre? Y lo que es más importante, ¿de qué se supone que lo conocía? El niño sano, se acercó llevando a su hermano detrás y el niño enfermo seguía mirando al suelo como si le diera vergüenza mirarme o como intentando ocultarse de mí. No lo sé, era muy extraño. Me agaché instintivamente para estar a su altura y el niño sano empezó a preguntarme sobre mi vida. Yo, aún en shock, respondí a todas sus preguntas y al final acabamos sentados los 3 mientras el niño sano seguía preguntándome cosas y ahí hablando. En un momento le pregunté al niño que qué le pasaba a su hermano, que por qué parecía tan enfermo, y me respondió lo siguiente: es que él no ha hecho las cosas bien y ahora está pagando las consecuencias. Me asusté un poco, tengo que confesar, pero enseguida la emoción se transformó en pena por ese niño enfermo. Después, de repente, el entorno empezó a parpadear. No sé muy bien cómo describirlo. Las luces empezaban a parpadear como un aviso de algo. Yo, algo alarmado, le pregunté al niño que qué pasaba y él me respondió que se les había acabado el tiempo y que tenían que irse. Y fue en ese momento cuando el niño enfermo me miró por primera vez a los ojos y se me abalanzó para darme un abrazo y entonces me susurró: «Gracias por todo y recuerda, no es culpa tuya. Te quiero». Es que sé cómo va a terminar esto. Se me erizó la piel, bueno, yo tengo toda la piel erizada, la verdad. En ese momento se me erizó todo el cuerpo al oír a su hermano llamarle Eric. «Eric, ya es hora de irnos». ¿Eric? ¿Mi amigo? Entonces Eric me miró una última vez con una sonrisa y de repente me doy cuenta que ya no está enfermo. Era un niño totalmente sano. En ese momento se levantó y se fue junto a su hermano, con energía, como vital. De repente todo se volvió negro y desperté. Estaba llorando a mares. Sentía como si me hubieran quitado una parte del alma, pero a la vez sentía mucha paz. Miré la hora. Apenas habían pasado 5 minutos desde que me había ido a dormir, pero yo lo había sentido como si fueran horas. Cogí el móvil y me fui al balcón para no despertar a nadie de mi familia y ya en el balcón llamé otra vez a Eric. Quería contarle la fumada de sueño que había tenido, aunque sabía que en el fondo quería comprobar que estuviera bien, porque seguía teniendo esa sensación muy fuerte. Y una sensación peor todavía, horrible diría yo, fue la que me invadió al escuchar la voz que respondió del otro lado del teléfono. Era una chica, su novia, que entre sollozos me contaba que le había dado un coma etílico esa noche y que había fallecido por sobredosis. Estaba tan impactado que colgué sin decir nada, no me lo podía creer y tuve un cóctel de emociones difícil de expresar, entre gestionar algo tan trágico y ser consciente a la vez de que hay algo más allá, porque lo que había pasado no podía ser otra cosa que una despedida. Él se había podido despedir de mí, había venido a propósito a despedirse de mí y a pedirme perdón. Y a pesar del evidente dolor por su pérdida, he de admitir que había una parte de mí que se sentía bien, porque tenía la certeza de que se había ido con su hermano y de que ya
no seguiría haciendo las cosas mal aquí. Gracias por leerme y dime qué piensas de mi historia. Créeme que si me atrevo a confesar pensamientos tan personales es porque este se siente un lugar muy seguro. Así que gracias por no juzgar y siempre acompañar, Mercé. Oh, wow. Vale, o sea, yo lo que pienso es lo que es, porque la historia se explica por sí sola. Yo creo que existe un lugar donde podemos convivir los que estamos y los que ya no estamos. Y a ti se te representa como ese pasillo. Es un lugar que es como el astral, ¿no? Que tú puedes acceder en sueños y que pues los que ya no están encarnados aquí simplemente transitan por esa dimensión. Entonces yo creo que tú fuiste a esa dimensión por la conexión álmica tan fuerte que tú habías creado con ese amigo, quien te hizo como una especie de llamado y tú accediste pues oníricamente a través del sueño y te fuiste al astral porque él quería despedirse de ti. Creo que la representación que viste es un poquito su alma, ¿no? Como su alma estaba enferma en la tierra y cómo sanó al trascender. Queda todo bonito, ya sabéis, entre comillas, porque pues al final todas estas cosas son un poco duras. Queda bonito porque le acompaña a su hermano, te quiso conocer, pasasteis ahí, no sé. Creo que al final la experiencia en sí es bonita dentro de lo trágico y entiendo cuando dices esto, me quedó una sensación buena, te entiendo, porque aunque sea trágico, como digo, es algo nostálgico, bonito. En fin, que muchísimas gracias por compartir tu historia y ahora vamos a por la segunda historia, que se titulaba La cena de Navidad de empresa. Y creo, no sé si mi hermana lo hace a propósito que siempre lo pone en este orden, pero la primera historia siempre es como nostálgica y la segunda historia siempre es un poco más tétrica. Así que agarra la manta bien para arriba, ¿eh? Ahora sí vamos a empezar con la cena de Navidad de empresa, que dice así. Hola chica bona, llevo tiempo queriéndote escribir para contar nuestra historia, pero no encontraba el momento. Ya lo encontré, así que empiezo. Todo pasó hace ya unos cuantos años, quizás 6 o 7 años. Yo trabajaba en una agencia de viajes y cada año la cena de Navidad de mi empresa se celebraba en una ciudad distinta para juntarnos a todos los compañeros de toda España. Ese año en cuestión tocó en Zaragoza, así que nos pasaron el nombre del hotel donde íbamos a estar muy a último momento, cosa típica de las multinacionales, todo last minute, y como teníamos mucho trabajo, pues solo eso, vimos el comunicado de que era un hotel con buenas reseñas de la ciudad de Zaragoza, a lo que mi compañera y amiga y yo pensamos, pues va a estar bien seguro y seguimos trabajando, es que teníamos mucho trabajo. Total, que llegó el día y llegamos al hotel. Estábamos haciendo el check-in y le pedimos al recepcionista una habitación para fumadores porque mi compañera fumaba. El recepcionista en ese momento, con una cara bastante rara que no supe entender entonces, pero ahora lo entiendo todo y lo entenderéis al final de la historia, dijo, pero las habitaciones para fumadores están en la planta 5. Y nosotras, ok, vale, y él, vale, lo que digáis. Yo hubiera preguntado un poco más, he de decir, pero bueno, sigamos. Nosotras pensábamos que se quedó extrañado porque todos los demás, nuestros compañeros, estaban vale. Es que llegasteis a una conclusión que os daba lógica, claro. Nuestros compañeros estaban repartidos en las plantas 2 y 3 y claro, nosotras íbamos a estar en las 5 separadas, entonces bueno. A nosotras la verdad nos daba igual porque solo iríamos a dormir y a la mañana siguiente temprano teníamos que volver a Barcelona. El hotel, por cierto, era súper antiguo, enmoquetado, con muebles de madera oscuro. Recuerdo que comenté que parecía un escape room de miedo. Bueno, que claro, dejamos las cosas en la habitación y bajamos a la cena. Y había unas risas entre los compañeros que nosotros la verdad no entendíamos demasiado. Unas chicas explicaban que picaron a la habitación, algo así entendíamos, de al lado porque olía mucho a quemado, que pensaban que se habían dejado las planchas del pelo encendidas. Bueno, así un poquito lo recuerdo, sé que no tiene mucho sentido, pero es que tampoco lo tenía para mí en ese momento. Y además no le encontraba como la gracia, pero ellas se reían muchísimo. Nosotras estábamos desubicadas, como fuera de esa conversación. Pasó el rato, terminó la cena y habíamos bebido un poco, pero tampoco algo exagerado. Entre risas, nos fuimos despidiendo de los demás compañeros que se iban quedando en las plantas 2 y 3 y nosotras pues nos fuimos, mi amiga y yo, seguimos subiendo hasta el 5º piso. Se abrieron las puertas y el pasillo era de lo más tétrico, la verdad. Las luces se iban encendiendo y apagando a nuestro paso mientras nos íbamos acercando a nuestra habitación, bueno. Por cierto, olvidé mencionar que estábamos solo nosotras esa noche en esa planta. O sea, esa planta solo tenía una habitación ocupada que era la nuestra. Total, vamos a la habitación, nos cambiamos y nos preparamos para ir a dormir. Y cuando mi compañera se mete en la cama dice, tía,
que mis sábanas queman, que desprenden un montón de calor. Y yo me partía de risa, y os digo, había bebido un poquito, no mucho, pero lo suficiente para estar un poco así divertida. Me partía de la risa y le decía, anda, borrachina, duérmete. Era diciembre, era Zaragoza, con un frío considerable fuera del hotel. Así que nada, apagamos las luces y nos dormimos. Pero de repente yo me despierto, en plena madrugada. Recuerdo un sofoco, un calor, sentía que me ahogaba. Estaba sudando, me quité el pijama del agobio que me entró y fui a mirar la calefacción pensando, mierda, ¿pero qué hemos hecho? ¿La habremos dejado demasiado fuerte? Pero no, la calefacción estaba completamente apagada. Diciembre, Zaragoza, o sea, no tenía ningún sentido. Después de dar 1000 vueltas y agobiarme un montón porque no conseguía quitarme ese sopor de encima, no conseguía refrescarme de ningún modo, no sé cómo, conseguí dormirme de nuevo. Y llegó el día siguiente. Al día siguiente nos despertamos. Yo no recordaba ni le di más importancia, más bien a la mala noche, y fuimos a desayunar. Y entonces nos encontramos que las compañeras seguían con ese mood de risas que no entendíamos, que estábamos completamente fuera, no sabíamos qué tanta gracia les hacía a todos, que se nos estaba escapando. Pero es que además por la mañana las risas aún eran más fuertes, más notables entre las compañeras. Entonces cuando al sentarnos empezamos a escuchar las historias que ellas estaban explicando y de las cuales se estaban riendo, empezamos a escuchar que eran historias raras sobre el calor, los olores a quemado, cosas así. Claro, ahí empezamos a... no sé, como que algo... nos estamos perdiendo algo importante, ¿no? De repente una compañera, al ver nuestra cara de desconcierto, nos dice, ¿pero que no sabéis dónde estamos? Y nosotras, ¿en un hotel de Zaragoza? Y nos dice que este es el antiguo Hotel Corona de Aragón. Y nosotras... ¿vale? O sea, estábamos totalmente fuera, o sea, no entendíamos nada. Pero ahí nos lo aclaró todo. Nos dice, este hotel se quemó hace no sé cuántos años y hubieron un montón de muertes aquí. Fue muy sonado, de hecho ha salido en el Cuarto Milenio, no me digáis que no lo conocéis. Y sin querer asustaros, chicas, pero dicen que hay una habitación encantada en la planta 5, donde estabais vosotras. Nosotras nos quedamos con una cara en plan, ¿disculpa? Yo me quedé un poco impactada e incómoda porque imagínate la poca gracia que hace, ¿no? Enterarte de esto habiendo pasado estas cosas raras que encima acababan encajando con algo bastante paranormal. O sea, me quedé en shock. Menos mal que ya tocaba irnos y de camino a casa fuimos viendo el programa de Cuarto Milenio donde hablaban de ese hotel. La curiosidad era extrema y madre mía, la piel como escarpias porque era muy fuerte que todo lo que habíamos vivido era lo que explicaban en el programa de Cuarto Milenio. No había opción de ir sugestionadas porque no teníamos ni idea, ni siquiera de la existencia del hotel y mucho menos de su historia. La cosa es que en ese hotel pasaron cosas y en ese hotel siguen pasando cosas. Bueno, creo, porque ahora lo han reformado y no sé si seguirá siendo así. Lo que sí puedo asegurar es que alguien o algo nos hizo revivir parte de lo que se vivió allí durante aquel incendio donde se perdieron tantas vidas. De haberlo sabido, obvio, ni yo ni mi compañera hubiéramos ido y no volvimos a ninguna cena sin mirar antes dónde íbamos realmente. Y esa fue nuestra historia y espero te guste. Un saludo, Nuria. ¡Madre mía! Madre mía, quitando que en su día eso fue una tragedia, obviamente se perdieron vidas, quitando eso que pasó hace muchos años y que ojalá no hubiera pasado, quitando eso. Es como tipo escape room al final, o sea, tú tenías toda la razón. Eso tenía una pinta de escape room, era un escape room al final. Lo que pasa es que lo hicisteis sin querer, tampoco os pasó mucho. Yo creo que ese lugar queda como encantado entre comillas, pero más bien de la energía que se formó, porque no sentisteis ninguna presencia, ¿sabéis? Era como que se quedó un poco impregnado ahí el suceso, no tanto las almas. No parece que hayan almas. Por lo que nos contáis, no parece que hayan almas. Lo que sí es que se quedó muy impregnado cuando pasa un suceso tan fuerte, tan impactante, pues hay una energía ahí colectiva que digamos que hace como... Lo que viene a ser la función de esta energía es recordar. Siempre es perdurar, permanecer, que no se olvide. Se genera esa sensación que vivieron pues las pobres víctimas, que sería pues ese calor extremo, ese sofoco, ese imposible refrescarse, ese no poder salir de ese ahogo que sentiste. Pero bueno, dicho esto, muchísimas gracias por la historia y vamos a por la tercera historia, que se titulaba Aquella Navidad. Y dice así: hola, mi nombre es Aroa y esto que voy a contarte es algo que me ha perseguido desde pequeña a mí y a parte de mi familia. Y sinceramente es un tema del que aún se habla, porque es algo que sigue pasando.
Empiezo. Cuando tenía unos 5 años, en Navidades nos fuimos a vivir a mi actual pueblo, a unas casas que eran individuales en una comunidad pequeña y un poco vieja también. La casa tenía un enorme patio alrededor y nos rodeaban casitas de 2 pisos, ¿no? ¿Vale? Todas eran iguales. Y al ser Navidad, el pueblo en ese momento tenía un gran encanto, ¿no? Estaba todo decorado, iluminado y demás. En esa casa yo dormía sola y me quedaba con mi hermano mayor muchas veces, ya que mis padres trabajaban mucho y él es 13 años mayor que yo. Un hermano mayor que puede cuidar perfectamente. Una tarde, mientras mi hermano me cuidaba, subió a mi habitación a echarme un ojo y lo que vio le dejó un poco perplejo. Porque él esperaba encontrarse pues lo típico, yo jugando con muñecas como cualquier niña de 5 años, pero me dijo que me vio sentada en el suelo mirando hacia arriba de mi cama mientras cantaba un villancico, y hablando aparentemente sola. 5 años. Yo veo a mi niño, en plan, hablando como solo hacia alguien y me asusto un montón, en plan. Yo es que ya no creo en los amigos invisibles, en los amigos imaginarios de los niños. Yo creo que nunca ha sido un amigo imaginario, siempre ha sido una presencia, pero vamos, la mano en el fuego. Pero bueno, como es algo que no se puede demostrar, pues ahí queda, dicen, no, será un amigo imaginario, es una presencia. Vale, bueno, voy a continuar la historia. Mi hermano pensó que quizá estaba hablando con un amigo imaginario, como muchos niños, aunque nunca antes me había visto hacerlo. Pero cuando me preguntó y le dije, estoy jugando con mi mejor amiga Estrella, pues él dijo... ¡Qué bien! Yo la recuerdo, la verdad, perfectamente. Mientras te escribo esta historia, de hecho, es como si la estuviera viendo. Estrella era rubia, con pecas, ojos azules y tendría en ese momento mi misma edad. Tenía el pelo en 2 moñitos rosas y iba vestida como con un peto vaquero azul y rosa. También solía llevar un collar con una estrella que ponía su nombre. Y aunque era pequeña, de esto sí tengo recuerdos muy claros. Y recuerdo que yo podía tocarla, podía verla, la escuchaba como si fuera real. Para mí, ella era real, pero ellos no podían verla. Y eso, en mi mente de 5 años, me frustraba un montón. Mi madre no tardó en enterarse y no le dio mucha importancia al principio. Entonces pasó el tiempo y yo cada vez intensificaba más mis charlas y juegos con Estrella hasta que una noche, la noche de Navidad, mientras mi hermano se había ido con su novia y mi padre trabajaba, yo tuve una pesadilla. Y al despertarme, lo que hice fue ir corriendo con mi madre. Recuerdo que mientras me dirigía hacia la habitación de mi madre corría como huyendo de algo, como si algo me persiguiera. No era como que solo tuviera el susto de la pesadilla, sino como que hubiera un peligro real. No lo sé. Y esa noche algo cambió. Lo sabía, lo notaba y lo sentía. Mi madre estaba diferente. No rara conmigo, sino como si algo le hubiera hecho clic. Nunca supe bien qué era y pasó el tiempo. Pasaron los años, de hecho. Y un día, ya con 14 años, una tarde que parecía que iba a ser como cualquier otra, mi madre me lo contó todo. No sé por qué le dio por contármelo aquel día en concreto, pero pareciera que llevaba mucho tiempo esperando para hacerlo. Me contó que aquella noche, aquella que os acabo de contar, en la que fui a dormir con ella, no fui sola. Ella vio un hombre alto y con sombrero que me acompañaba y que se quedó en el marco de la puerta mirando hacia adentro como si no pudiera pasar. El hombre del sombrero, ¿eh? ¿Tenemos aquí? Bueno, me dijo que ella jamás había vivido ninguna experiencia paranormal antes y que esto fue un antes y un después en su vida, y también me dijo que tras quedarse un buen rato, esa presencia, mirando, ahí, quieta, en el marco de la puerta, desapareció y la puerta de la habitación se cerró de un portazo. Me dijo que esa noche no volvió a poder dormirse, pero es que eso no termina ahí. Me contó que después de aquella noche todo se repetía. Las puertas se cerraban y abrían sin ninguna corriente de aire, los grifos se encendían y se apagaban solos, aparecían sombras, pero que yo, al ser muy pequeña, no le daba importancia. Igualmente, yo también lo percibía, pero no le daba importancia, eso me contaba. La verdad es que yo lo que recuerdo de aquella época es que me limitaba a jugar con Estrella. Pero lo fuerte llegó cuando me contó que una tarde me puse muy mala y mi madre me acompañó al baño para vomitar y que en el momento de ir a entrar me quedé parada en la puerta, mirando hacia el interior del baño y señalé en esta dirección, así, mientras miraba a mi madre. Y le dije, hay una mujer, mamá. Tu madre no podía más ya con esto, ¿no? O sea, de no creer en nada a pasarle todo a la vez. Es que tú imagínate. Pues imagínate, dice, después de todo, la pobre no podía no creer y no sabía qué hacer. Dice que miró dentro del baño, ella no vio a nadie, pero me agarró de la mano, cerró lentamente la puerta y me llevó al baño del segundo piso. Y mientras me lo contaba, yo no podía evitar sentirme mal por aquella mujer. ¿Quién era esa mujer?
Pero bueno, como ya intuirás, tras tantos acontecimientos, al final mi madre decidió que nos íbamos de aquella casa. Mi madre tenía mucho miedo y sentía que allí había algo malo, así que nos fuimos, y durante ese cambio fue cuando dejé de ver a Estrella. Y eso me puso muy triste. Pasaron los años hasta que una Navidad en la nueva casa, todo pasa en Navidad, hasta que una Navidad en la nueva casa me había despertado primero y había ido a mirar los regalos, ¿no? Antes de que se despertaran mis padres, y entonces vi algo en la puerta de cristal que daba a la azotea. Un hombre. Y era ese hombre, el del sombrero, el que me había contado mi madre. Ahora lo veía yo y era tan perturbador como me habían contado. Desde entonces aparece todas las Navidades, siempre en el marco de alguna puerta, y se queda ahí, mirándome, como esperando el momento, un momento que no sé qué es, pero me aterra, y mientras te escribo siento miedo, porque las Navidades están aquí. Toca volver a verlo. Y espero que solo me toque eso, verle, aunque hay algo que me dice que algún día no solo será eso. Me he quedado en shock. Todos los que lo estamos viendo ahora, vamos a mandar un pensamiento de que todo le vaya bien a esta persona que ha escrito. Un pensamiento. ¿Cómo te llamabas? Solamente tenemos que pensar Aroa. Un pensamiento para Aroa. Que a Aroa le vaya bien. ¿Ya? Es una energía colectiva muy fuerte. La vamos a proteger entre todos. Wow, es que me quedo... Aroa, si nos has escuchado, escríbenos, ¿vale? Y dinos si está todo bien, ¿vale? Uy. Muchas gracias por compartir la historia y de hecho creo que siento como que ha sido una buena idea que lo hagas. Creo que lo tenías que hacer. No sé. Es que muchas veces me llega esto que siempre digo que no sé si es mi propia imaginación o que estoy canalizando algo, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, hasta aquí las 3 historias de hoy. Jolín, ¿cómo me he quedado? Bueno, espero que os hayan gustado tanto como a mí y nada, que ya nos vemos en la nueva temporada y en el año que viene. Y jolín, qué fantasía. Es que no sé cómo expresar lo feliz que me hace volver a empezar una nueva temporada. Eso que casi acabamos de dejar la otra y que entre temporadas de especial Navidad se asemeja muchísimo. Esta vez no os podéis quejar. Así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que os quiero mucho, que feliz Navidad, felices fiestas, Aroa, que te vaya muy bien y feliz año nuevo. Nos vemos en 2026. Os quiero mucho.